María siempre creyó que su matrimonio con Pablo era un cuento de hadas. La pequeña casa en los suburbios, con un jardín lleno de flores coloridas y risas de niños jugando, reflejaba la vida que ella soñó. Mirando por la ventana de la cocina, mientras preparaba el desayuno, se sentía agradecida. Pablo salía todos los días al trabajo, vestido impecablemente, y sus hijos, Lucas y Clara, eran una fuente constante de alegría. En ese día soleado, María recordaba los momentos especiales que compartieron a lo largo de los años. Desde la primera reunión en una fiesta de amigos hasta la noche en que Pablo le propuso matrimonio bajo un cielo estrellado, cada recuerdo era un tesoro. Le gustaba pensar que había construido una vida sólida y feliz, pero la realidad, como siempre, tiene sus matices. En los últimos meses, María notó que Pablo estaba diferente. Se había vuelto más reservado y a veces parecía perdido en pensamientos. Cuando ella le preguntaba sobre su día, él respondía con respuestas cortas y evasivas. Era como si una barrera invisible se formara entre ellos, y María se sentía inquieta. Las interacciones que antes estaban llenas de amor y cariño ahora se estaban haciendo escasas. En la cena de esa noche, María observó a Pablo en silencio, su mente burbujeando con preguntas. Parecía absorto en su plato, mientras Lucas y Clara hablaban animadamente sobre la escuela. ¿Estás bien, amor? María se atrevió a preguntar, tratando de romper el hielo. Pablo levantó los ojos y le dio una sonrisa forzada, pero no respondió. Se formó un nudo en su estómago y la preocupación creció. Conforme pasaban los días, el ambiente en casa parecía cambiar. Las salidas de Paulo se hicieron más frecuentes, y él recibía frecuentemente mensajes en su móvil, que rápidamente ocultaba tan pronto como María entraba a la habitación. Esos pequeños gestos alimentaban una inquietud creciente dentro de ella. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba escondiendo? En una conversación casual con un amigo, María expresó sus preocupaciones. Siento que está lejos, como si hubiera algo que no me está diciendo, dijo. La amiga, preocupada, sugirió que María hablara directamente con Pablo, pero la idea de abrir su corazón y enfrentar la verdad la aterrorizaba. ¿Y si lo que ella encontrara fuera más de lo que podía soportar? Esas dudas comenzaron a transformarse en una determinación silenciosa. María decidió que necesitaba entender lo que estaba pasando, incluso si eso significaba buscar en las cosas. ¿Sería una invasión de la privacidad? Sí, pero la duda se estaba volviendo insoportable. Con esa decisión en mente, ella miró a la mesa de trabajo de Pablo en la sala, donde un cuaderno estaba a la vista. María sentía que estaba a punto de cruzar una línea, pero la necesidad de saber era más fuerte. Mientras la noche caía y los niños dormían, ella se preparó para enfrentar lo que sea que estuviera oculto. Así que el misterio comenzó a revelarse, y la sombra de un secreto estaba a punto de revelarse, cambiando el curso de sus vidas para siempre. En los días que siguieron a la decisión de María de investigar, el ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Ella trataba de actuar normalmente, pero la inquietud se hacía casi palpable. Cada mirada furtiva de Pablo, cada mensaje que recibía y rápidamente ocultaba, era un recordatorio constante de que algo estaba mal. Las noches se han vuelto especialmente difíciles. Mientras los niños dormían, María se acostó al lado de Pablo, pero la distancia entre ellos parecía una eternidad. Una noche, mientras preparaba la cena, un pensamiento se le quedó en la mente. ¿Qué está haciendo Pablo cuando no está aquí? Era un cuestionamiento que la consumía. Siempre fue un esposo atento y amoroso, pero había algo en el aire que no podía ignorar. La preocupación comenzó a convertirse en desesperación, y ella sabía que necesitaba respuestas. Después de un día de trabajo, Paulo llegó a casa más tarde de lo normal. María estaba en la sala, tratando de mantener la calma. Cuando entró, ella notó que su expresión era diferente, como si estuviera cargando un peso. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, forzando una sonrisa. Él respondió con un gesto de cabeza y una respuesta breve, desviando la mirada. María sintió su corazón apretar. Los días se convirtieron en un ciclo de tensión e incertidumbre. María se sintió atrapada entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a lo que podría descubrir. Durante el desayuno, un mensaje apareció en el teléfono de Paulo. Miró rápidamente a la pantalla y en un reflejo instintivo metió el teléfono en su bolsillo. María notó la acción y su corazón se disparó. Ella quería preguntar, pero la voz de su mente le impidió. ¿Y si estás equivocada?
¿Y si es solo trabajo? Pero la inseguridad fue superada por la curiosidad y el instinto de protección. Una noche, mientras Pablo se preparaba para salir, María decidió actuar. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó ella, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Él respondió que tenía una reunión de trabajo. La respuesta no le satisfizo. María decidió que ya no podía quedarse con los brazos cruzados. Después de que él se fue, María se sentó en la sala, mirando fijamente el cuaderno que Pablo tenía escondido. Finalmente, la tentación se volvió insoportable. Se levantó y caminó hacia la oficina, donde el cuaderno estaba en un estante alto, casi como una advertencia. Con un poco de vacilación, ella alcanzó el cuaderno y comenzó a hojear las páginas. Ella no puede saber. El corazón de María aceleró. ¿Qué estaba tratando de ocultar Pablo? Ella continuó leyendo, y cada línea revelaba un lado de Pablo que nunca había conocido. Nombre tras nombre, encuentros que parecían irregulares y referen. Las notas eran confusas y desarticuladas, pero una frase capturó su atención. Cias a lugares que no formaban parte de la vida que habían construido juntos. Ella se sintió como una intrusa en su propia vida. María cerró el cuaderno, sintiendo un nudo formarse en su estómago. No había más manera de ignorar las pruebas. El hombre que amaba estaba viviendo una mentira, y ella estaba en el centro de eso. Sin embargo, la idea de confrontarlo la paralizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo comenzaría la conversación? Con el cuaderno de Pablo ahora en sus manos, María decidió que era hora de confrontarlo. El pensamiento la aterrorizaba, pero la determinación de saber la verdad era más fuerte. Y así, la línea entre la felicidad y la desesperación se hacía cada vez más tenue. María estaba a punto de entrar en un camino sin retorno, donde las respuestas podrían cambiar todo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para María. Con el cuaderno de Paulo guardado en un cajón cerrado, la necesidad de saber más lo consumía. Las palabras que había leído resonaban en su mente, y cada pequeña interacción con Pablo parecía cargada de un significado oculto. ¿Qué estaba escondiendo? ¿A quién se refería? Las preguntas se acumulaban y la inquietud se hacía insoportable. Una mañana, mientras los niños estaban en la escuela, María decidió que no podía esperar más. Ella se sentó en la oficina de Paul, el ambiente pesado con la expectativa de lo que podría descubrir. Con el cuaderno abierto en su regazo, ella comenzó a escribir notas sobre lo que ya sabía. Cada detalle contaba una historia que se desarrollaba en su mente. Ahora, lo que más necesitaba eran pruebas. María comenzó a buscar en las redes sociales de Pablo, esperando encontrar algo que pudiera arrojar luz sobre su vida secreta. Ella creó una cuenta falsa, solo para observar. Durante las siguientes horas, navegó por fotos, posts y mensajes, pero no encontró nada que pudiera ser incriminatorio. La frustración comenzó a acumularse. La falta de respuestas la hacía aún más ansiosa. Una noche, después de un día agotador, María decidió buscar más información sobre los encuentros que Pablo mencionaba. Con la mente clara, ella volvió al cuaderno, revisando las notas. Había un nombre que se destacaba, una tal Julia, que parecía estar asociada a varios encuentros. Con una mezcla de curiosidad y miedo, María decidió investigar más a fondo. Después de unas horas de búsqueda, encontró una cuenta de red social asociada con el nombre. El perfil estaba cerrado, pero con alguna información disponible, como fotos de viajes y comentarios de amigos. Con el corazón latiendo fuerte, María se sintió cada vez más ansiosa. ¿Qué podía encontrar? Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Las horas pasaron, y finalmente María decidió enviar una solicitud de amistad a Julia. No estaba seguro de lo que esperaba, pero necesitaba abrir una puerta. En su interior, ella sabía que estaba cruzando una línea, pero la duda la estaba consumiendo. ¿Qué hacía Pablo con esta mujer? La posibilidad de una traición se hacía más real cada día. Después de unos días, cuando María ya estaba a punto de renunciar, recibió una notificación. Julia había aceptado su petición. Su corazón se disparó. Ahora tenía acceso a una nueva capa de la vida de Paulo. Con una mezcla de emoción y temor, ella comenzó a explorar las publicaciones de Julia. Las fotos eran alegres, mostrando un estilo de vida glamuroso y aventuras emocionantes, pero había una foto en particular que la dejó helada. Era una imagen de Paulo, cogidos de la mano con Julia en un parque, ambos sonriendo como si estuvieran viviendo un momento perfecto. María sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. La traición era real,
y ella estaba empezando a entender la extensión de lo que estaba pasando. En ese instante, una ola de emociones la invadió: ira, tristeza y desesperación. ¿Cómo pudo Pablo hacerle eso? Después de 20 años de matrimonio, ¿cómo podría sonreír a otra mujer mientras su vida se desmoronaba? María cerró su portátil, luchando contra las lágrimas. Ella estaba en un punto de no retorno, y con cada nuevo detalle que descubría, el dolor se volvía más intenso. Con la noche cayendo, María sabía que no podía retrasar más el enfrentamiento. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que ser revelada. Pero ¿cómo se lo podía acercar? El corazón le latía en el pecho, y la adrenalina la hacía sentir viva, a pesar del tormento. María estaba a punto de entrar en una tormenta emocional, y las consecuencias de sus descubrimientos estaban a punto de desdoblarse. El silencio de la casa era ensordecedor cuando Pablo llegó a casa esa noche. María estaba sentada en la mesa de la cocina, con el cuaderno a su lado y un corazón acelerado. Ella sabía que el momento había llegado. La revelación de la traición de Pablo la dejó confusa, pero una determinación creciente se apoderó de ella. No habría más espacio para secretos entre ellos. Paul entró, aparentemente despreocupado, y el saludo habitual escapó de sus labios. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?» La pregunta le pareció vacía y forzada. María respondió con una señal silenciosa, conteniendo la respiración mientras él se sentaba a la mesa. Los minutos se alargaban como horas. Ella necesitaba valor, pero la expectativa de lo que estaba a punto de suceder la hacía inquieta. «Tenemos que hablar», dijo María, su voz firme pero temblorosa. Pablo la miró sorprendido, un destello de preocupación cruzando su rostro. «¿Sobre qué?», preguntó, la defensiva ya tomando su tono. María respiró profundamente, juntando sus fuerzas. «Sobre nosotros, acerca de lo que está pasando». Él dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. María sintió su corazón acelerarse. «Encontré su cuaderno. Leí algunas cosas que escribiste». La mirada de Pablo se volvió seria. Él sabía que no había escapatoria. «María, puedo explicarlo», empezó, pero ella lo interrumpió. «No quiero que me expliques. Vi los mensajes, vi el nombre de Julia. ¿Qué estás haciendo con ella, Paul?» Su voz resonó en la cocina, cargada de dolor y rabia. El silencio que siguió era casi palpable. Pablo parecía paralizado, y la tensión entre ellos creció. «No puedo creer que me estés engañando», continuó, con lágrimas corriendo por su cara. Pablo desvió la mirada, incapaz de mirar a la mujer que había tenido a su lado durante 2 décadas. «María, por favor, escucha, no es lo que estás pensando». Él estaba tratando de defenderse, pero María no quería escuchar más excusas. «Entonces, ¿qué es, Pablo? ¿Qué significa eso?» Su voz estaba cargada de una profunda tristeza. Ella necesitaba respuestas, no evasivas. «Julia es solo una amiga. Yo estaba pasando por un momento difícil y no sabía cómo lidiar con eso. Pensé que podría encontrar consuelo en su amistad», respondió, pero las palabras sonaron vacías para María. Lo que antes era una vida de amor y confianza, ahora parecía un laberinto de mentiras. «¿Un momento difícil?», María repitió, incrédula. «¿Y no pensaste que podrías compartir eso conmigo? ¿Que podría ayudarte?» La ira y la tristeza se mezclaban en su corazón. Ella se sentía traicionada no solo por la infidelidad, sino también por la confianza que habían construido juntos. «No quería hacerte daño. Me dejé llevar», dijo Paul, la vulnerabilidad en su voz, pero María no podía sentir pena por él. Ella se levantó de la mesa, su desesperación invadida. «¿Cómo pudiste hacer esto? Después de todo lo que construimos, después de 20 años juntos». Las palabras salían en un torbellino, cada una cortando más profundo que la anterior. La mirada de Pablo era una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «Sé que me equivoqué y estoy aquí para disculparme. Quiero arreglarlo». María sacudió la cabeza, sintiendo el dolor intensificarse. No era solo la traición lo que la lastimaba, era la percepción de que el hombre a su lado, el hombre que conocía tan bien, tenía una vida secreta de la cual ella no formaba parte. «No sé si puedo seguir así, Paulo», dijo ella, su voz atascada. El peso de la decisión se estaba volviendo insoportable. ¿Qué podía hacer ahora? La elección entre luchar por el matrimonio o seguir adelante estaba ante ella, y la batalla interna apenas comenzaba. Mientras las lágrimas caían, María se dio cuenta de que el amor que una vez sintió ahora estaba inmerso en la incertidumbre. La confrontación había comenzado, pero la verdadera lucha estaba apenas comenzando. María sabía que necesitaba más que palabras. Ella necesitaba tiempo para procesar todo.
Y sobre todo, tenía que decidir qué era lo mejor para ella y su familia. Su futuro estaba en juego, y la verdad aún se estaba revelando. La tensión en la sala era palpable mientras Pablo observaba a María con una mirada suplicante, tratando de hacer que ella reconsiderara. La ira aún ardía dentro de ella, pero el amor que sentía también luchaba por un espacio. Necesito tiempo para pensar, dijo María, con voz temblorosa pero decidida. Las palabras sonaron como un eco de dolor y Pablo asintió lentamente, reconociendo la gravedad de la situación. María se alejó, necesitando espacio para respirar. Las emociones que la consumían parecían olas, subiendo y bajando, dejándola exhausta. Ella caminó hacia el jardín, donde las flores que siempre la alegraban ahora parecían opacas. La luz de la luna iluminaba el camino, pero la oscuridad dentro de ella era casi opresiva. ¿Cómo podría amar a alguien que le hizo tanto daño? Las horas pasaron, y María se perdió en sus pensamientos. La vida que había construido con Pablo ahora parecía un espejismo, algo que estaba fuera de su alcance. Los recuerdos de risas y momentos felices se mezclaban con la traición, creando un enredo de emociones contradictorias. ¿Qué hacer ahora? El amor que tenía por Pablo aún era fuerte, pero el dolor de la traición había creado una fisura. Mientras caminaba por el jardín, María decidió que necesitaba claridad. No podía dejar que las emociones la guiaran sin un plan. Necesito hablar con Julia, pensó. Era una idea aterradora, pero tal vez era necesario entender la extensión de lo que estaba pasando. Después de todo, era una mujer que había cruzado sus vidas de manera inesperada. Al día siguiente, después de enviar un mensaje a Julia, María sintió que se formaba un nudo en su estómago. ¿Qué esperaba obtener con esta conversación? ¿Una confrontación? ¿Una explicación? En el fondo, María sabía que estaba buscando respuestas, pero también necesitaba entender cómo encajaba esta mujer en la historia de su marido. La respuesta de Julia vino enseguida, sorprendiéndola. Claro, podemos encontrarnos. Yo también quisiera aclarar algunas cosas. Lo que María sintió en ese momento fue una mezcla de alivio y miedo. Finalmente, tendría la oportunidad de confrontar a la mujer que se había convertido en un símbolo de traición en su vida. Pero ¿cómo sería esa conversación? Cuando la reunión fue fijada, María decidió que necesitaba estar preparada. Iría con preguntas directas, no quería rodeos. El café en el que se encontrarían era pequeño y acogedor, pero el corazón de María latía acelerado mientras ella se dirigía hacia allí. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría Julia? Cuando llegó al café, María vio a Julia sentada en una mesa, visiblemente nerviosa. Ella era hermosa, con una sonrisa que parecía relajada, pero había tensión en su mirada. Al acercarse, María sintió una mezcla de ira y empatía. Ambas estaban a punto de cruzar un territorio desconocido. «Hola, María. Sabía que vendrías», dijo Julia, tratando de parecer amigable, pero María podía ver la preocupación en su mirada. «Gracias por encontrarme», respondió María, sentándose de frente a ella. El ambiente a su alrededor parecía desaparecer, y todo lo que importaba en ese momento era la conversación que estaba por suceder. «Quiero ser clara, sabes que estás involucrada con mi marido, ¿verdad?» La franqueza de María era como una cuchilla afilada. Julia dudó, pero luego asintió. «Lo sé, y lo siento. No era mi intención lastimarte a ti o a tu familia», dijo ella, la sinceridad en su voz. María sintió la ira dentro de ella agitarse, pero estaba decidida a escuchar. «Entonces dime, ¿qué pasó realmente entre ustedes?», preguntó María, cada palabra cargada de emoción. Julia empezó a explicar que, aunque había una atracción inicial, no era una relación planeada. «Pensé que era infeliz y estaba pasando por un momento difícil. Nunca quise que esto se convirtiera en algo más serio», dijo ella, su mirada llena de remordimiento. La conversación continuó. Cada detalle revelado por Julia era como un rompecabezas que se montaba lentamente. María escuchaba atentamente, pero el dolor no disminuía. Aunque Julia no era la única culpable, la verdad todavía pesaba sobre sus hombros. Lo que se hizo claro fue que Pablo había fallado. Pero ¿qué hacer a partir de ahí? Cuando la conversación llegó a su fin, María se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Lo que estaba en juego era el futuro de su familia. Con el corazón pesado se despidió de Julia, sabiendo que había más preguntas que respuestas. El camino era incierto, pero el valor estaba empezando a surgir, y María estaba dispuesta a enfrentar la verdad, no importa lo dolorosa que fuera.
Mientras María conducía de vuelta a casa, la confusión en su mente reflejaba el tumulto en su corazón. El encuentro con Julia había sido revelador, pero las respuestas que había obtenido no la dejaron en paz. La imagen de Pablo al lado de esa mujer aún ardía en su mente, y el dolor era casi insoportable. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Perdonarlo? ¿Seguir adelante? Cada opción parecía una carga que no quería cargar. Al entrar en casa, el aroma familiar de su hogar la envolvió, pero la sensación de seguridad estaba en conflicto con la realidad que se había impuesto. Los niños estaban en la sala de estar, riendo y jugando, ajenos a la tormenta emocional que se apoderaba de su madre. María se forzó a sonreír, tratando de no dejar que sus preocupaciones afectaran los momentos preciosos con ellos. La mirada amorosa de sus hijos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. «Hola, mamá», gritaron al unísono, corriendo hacia ella. Ella los abrazó, un gesto que la hizo sentir un calor reconfortante, pero también la llevó a reflexionar sobre la fragilidad de su vida. ¿Qué pasaría si decidiera separarse de Pablo? ¿Cómo afectaría la separación a los hijos? Estas preguntas la atormentaban, pero la verdad sobre su marido no podía ser ignorada. Esa noche, mientras los niños dormían, María decidió que era hora de tener una conversación honesta con Pablo. Estaba sentado en el sofá viendo un programa de televisión, pero tan pronto como la vio, la sonrisa desapareció de su cara. «¿Te encontraste con Julia?», preguntó. La ansiedad en su voz era clara. María sabía que no podía posponer más. La conversación tenía que suceder. «Sí, me encontré con ella», respondió María, observando la reacción de Pablo. Él se volvió hacia ella, su cara pálida. «¿Y qué dijo?». La expresión de Pablo era de expectativa, pero también de miedo. María respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de describir lo que se había convertido en una pesadilla en su vida. Ella dijo que no era su intención lastimarme a mí o a nuestra familia, que ella pensó que eras infeliz y buscó consuelo, dijo María, las palabras saliendo en un flujo continuo. Pablo parecía desmoronarse con cada frase, y María notó el peso de su culpa. «Nunca quise que esto pasara, María. Me dejé llevar. Estaba tan confundido. Y Julia solo estaba allí para escucharme. No significa que yo no te amo». Pablo trató de justificarse, pero María no sabía si podía creer en él. «¿Cómo puedo saber que esto no va a pasar de nuevo? ¿Cómo puedo confiar en ti?». El dolor en tu voz era palpable. Ella necesitaba garantías, promesas, pero ¿qué podría ofrecer Pablo? «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Quiero nuestro matrimonio de vuelta, María», él suplicó con lágrimas en los ojos. Pero las palabras de Pablo eran solo una parte de la ecuación. María sabía que el amor no era suficiente para curar las profundas heridas que se habían abierto. «No sé si puedo perdonar y olvidar. Necesito tiempo», dijo, la tristeza en su voz reflejando su lucha interna. ¿Qué significaba reconstruir la confianza? ¿Cómo sería posible? Paulo asintió, entendiendo que estaba en un punto crítico. «Voy a esperar, haré lo que sea necesario, pero quiero que sepas que te amo, no quiero perderte». Parecía sincero, pero la incertidumbre aún la consumía. La idea de empezar de nuevo parecía una montaña infranqueable. Con el paso de las horas, María se dio cuenta que había una lucha interna formándose dentro de ella. La elección entre el amor y el dolor no era simple. Mientras se preparaba para dormir, la oscuridad de la noche reflejaba sus sentimientos conflictivos. La vida con Pablo era algo que ella aún valoraba, pero la sombra de la traición la seguía, como una nube oscura a punto de derrumbarse. «Necesito claridad», pensó María. Esa noche el sueño no vino fácilmente. Con la mente agitada y el corazón pesado, ella sabía que tenía que encontrar un camino para sí misma, una manera de enfrentar el futuro, sin importar lo que decidiera sobre Pablo. El viaje estaba apenas comenzando, y la lucha por lo que ella realmente quería aún estaba por venir. En los días siguientes, María se permitió un momento de reflexión, pero el peso de la situación no la abandonaba. Decidió que necesitaba apoyo, no solo para hacer frente a la crisis en su matrimonio, sino también para entender mejor sus propias emociones. Así que empezó a buscar ayuda profesional, un paso que nunca había considerado antes. Hablar con alguien fuera de la situación podría darte una nueva perspectiva. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, María concertó una cita con un terapeuta que se especializa en relaciones. Al entrar en la oficina se sintió un poco vulnerable, pero el ambiente acogedor hizo que se relajara. «¿Qué te trajo aquí hoy?»,
La terapeuta preguntó con una sonrisa acogedora. María dudó, las palabras siendo pesadas en su garganta, pero sabía que tenía que abrirse. Mi marido me engañó. Llevamos 20 años juntos y de repente descubro que tiene una relación con otra mujer. No sé qué hacer, dijo María, la voz temblorosa. La terapeuta la escuchó atentamente, ofreciéndole un espacio seguro para que pudiera expresar sus emociones. María habló de su dolor, su confusión y la lucha interna entre el amor que todavía sentía por Pablo y la traición que la dejaba devastada. Es normal sentirse perdida y confundida en situaciones como esta, respondió la terapeuta. Ustedes construyeron una vida juntos, y es natural que este descubrimiento haya sacudido sus cimientos. Lo primero que tienes que entender es que es perfectamente aceptable sentir todas estas emociones. ¿Qué deseas para el futuro? Eso es algo que podemos explorar. Las palabras de la terapeuta fueron un bálsamo para María. Ella nunca había pensado en el futuro tan claramente. Durante la sesión, María se permitió pensar en sus necesidades y deseos, algo que había ignorado por mucho tiempo. Quiero entender si puedo confiar en él de nuevo, pero al mismo tiempo tengo miedo de hacerme daño más, dijo María, la inseguridad clara en su mirada. Con el pasar de las sesiones, María comenzó a ganar más claridad. La terapeuta la ayudó a explorar sus emociones y a reflexionar sobre lo que significaba para ella tener un matrimonio saludable. Recuerda que el amor y la confianza se construyen con el tiempo, y ambos necesitan ser trabajados. ¿Qué puedes hacer para sentirte más segura?, preguntó la terapeuta. Estas preguntas comenzaron a resonar en la mente de María. Ella se dio cuenta de que tenía que establecer límites y expectativas claras en relación a Pablo, algo que no había hecho antes. Con el tiempo, ella comenzó a sentirse más segura en su capacidad para enfrentar la situación. Durante las sesiones, también aprendió a conectarse más consigo misma, a reconocer sus propias necesidades y a priorizarse. Después de unas semanas, María decidió que era hora de una nueva conversación con Pablo. Ella había reflexionado lo suficiente y sentía que estaba lista para discutir el futuro de su relación. Lo que deseaba era un diálogo honesto, donde ambos pudieran expresar sus expectativas y temores. Con el corazón acelerado, le pidió a Paul que se reuniera en la sala de estar, lejos de las distracciones. Cuando Pablo entró, María se dio cuenta de que estaba nervioso, tal vez tan ansioso como ella. He estado pensando mucho sobre nosotros, María comenzó, mirándolo a los ojos. Y quiero que esta conversación sea honesta. No podemos continuar si no hablamos de lo que realmente necesitamos el uno del otro. Estoy escuchando, respondió Pablo, su mirada seria, consciente de que la conversación que se seguía podría cambiar todo. María respiró profundamente, sintiendo la determinación crecer dentro de ella. Necesito transparencia. Necesito saber que puedo confiar en ti de nuevo, pero esto llevará tiempo. ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para probar que esto es real? Pablo la miró. El dolor de sus acciones se reflejó en su mirada. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, María. No quiero perderte a ti y a nuestra familia. Voy a ir a terapia también, si crees que eso ayudaría, dijo sinceramente. Sus palabras tocaron el corazón de María, pero aún había un largo camino por recorrer. Con el pasar de las sesiones, María comenzó a ganar más claridad. La terapeuta la ayudó a explorar sus emociones y a reflexionar sobre lo que significaba para ella tener un matrimonio saludable. Recuerda que el amor y la confianza se construyen con el tiempo, y ambos necesitan ser trabajados. ¿Qué puedes hacer para sentirte más segura?, preguntó la terapeuta. Estas preguntas comenzaron a resonar en la mente de María. Ella se dio cuenta de que tenía que establecer límites y expectativas claras en relación a Pablo, algo que no había hecho antes. Con el tiempo, ella comenzó a sentirse más segura en su capacidad para enfrentar la situación. Durante las sesiones, también aprendió a conectarse más consigo misma, a reconocer sus propias necesidades y a priorizarse. Después de unas semanas, María decidió que era hora de una nueva conversación con Pablo. Ella había reflexionado lo suficiente y sentía que estaba lista para discutir el futuro de su relación. Lo que deseaba era un diálogo honesto, donde ambos pudieran expresar sus expectativas y temores. Con el corazón acelerado, le pidió a Paul que se reuniera en la sala de estar, lejos de las distracciones. Cuando Pablo entró, María se dio cuenta de que estaba nervioso, tal vez tan ansioso como ella.
He estado pensando mucho sobre nosotros, María comenzó, mirándolo a los ojos, y quiero que esta conversación sea honesta. No podemos continuar si no hablamos de lo que realmente necesitamos el uno del otro. Estoy escuchando, respondió Pablo, su mirada seria, consciente de que la conversación que se seguía podría cambiar todo. María respiró profundamente, sintiendo la determinación crecer dentro de ella. Necesito transparencia, necesito saber que puedo confiar en ti de nuevo, pero esto llevará tiempo. ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para probar que esto es real? Pablo la miró, el dolor de sus acciones se reflejó en su mirada. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, María. No quiero perderte a ti y a nuestra familia. Voy a ir a terapia también, si crees que eso ayudaría, dijo sinceramente. Sus palabras tocaron el corazón de María, pero aún había un largo camino por recorrer. María comenzó a entender que la traición de Pablo no era solo un fallo suyo, sino también una revelación de fallas en la comunicación entre ellos. Con el apoyo de la terapeuta, ambos comenzaron a trabajar en la construcción de un espacio seguro para expresar sus emociones, miedos y frustraciones. Era un terreno desconocido, pero cada sesión se convirtió en una oportunidad para crecer y conectarse más profundamente. Durante una de esas sesiones, María compartió sus inseguridades sobre la traición. Me siento tan vulnerable, dijo ella, las lágrimas corriendo por su cara. No sé si realmente puedo confiar de nuevo. La imagen de ti con Julia no sale de mi cabeza. Paulo escuchó atentamente, su expresión llena de dolor al percibir el impacto de sus acciones. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar mi comportamiento a partir de ahora. Estoy aquí por ti y por nuestra familia. Prometo que haré todo lo posible para reconstruir la confianza entre nosotros, respondió con sinceridad. María sintió que había un peso que se le quitaba de encima, pero también sabía que el camino era largo. Las noches en casa se convirtieron en momentos de conexión. María y Pablo comenzaron a redescubrir las pequeñas cosas que hacían especial su relación. Comían juntos, compartían historias del día e incluso veían películas, como en los viejos tiempos. Esos momentos sencillos ayudaron a suavizar las heridas, incluso si todavía había un rastro de desconfianza. Un día, mientras estaban en la cocina preparando la cena, Pablo miró a María y dijo: «Quiero disculparme de nuevo. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy comprometido a ser un mejor marido». Sus palabras la tocaron profundamente. María se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había amor y arrepentimiento genuinos. En la terapia comenzaron a trabajar en sus metas como pareja. Quiero que nos acerquemos, que podamos hablar de nuestros sentimientos antes de que se conviertan en problemas, dijo María con renovada determinación. La terapeuta sonrió, orgullosa del progreso que ambos estaban haciendo. Estos son pasos importantes y ustedes están en el camino correcto. Conforme pasaban los meses, María y Pablo continuaron trabajando juntos. La confianza, que antes parecía imposible de restaurar, comenzó a formarse de nuevo. María se dio cuenta de que aunque la herida de la traición nunca desaparecería por completo, podría ser transformada en algo que los uniera más. Sin embargo, se acercaba un evento importante, el aniversario de 20 años de matrimonio. María dudaba en celebrar. Sería un momento de alegría, pero también de recuerdos dolorosos. Después de una conversación honesta con Pablo, decidieron que debían celebrar no solo los años juntos, sino también el progreso que habían hecho. En el día del cumpleaños, María se despertó con una mezcla de emociones. Cuando Pablo llegó a casa con flores y una tarjeta, su corazón se disparó. Él sonrió, sus ojos brillando con amor y esperanza. «Feliz cumpleaños, mi amor. Este año significa mucho para nosotros. Quiero hacer de este día algo especial», dijo, sosteniendo su mano. Durante la cena compartieron recuerdos, risas e incluso algunas lágrimas. María se sintió una mezcla de alegría y melancolía, pero también un profundo sentimiento de gratitud. Lo que antes era un hito de dolor, ahora se convierte en un símbolo de resiliencia y renovación. Al final de la noche, Pablo sostuvo el rostro de María en sus manos y, mirándola a los ojos, dijo: «Gracias por darme una segunda oportunidad. Estoy tan feliz de que estemos aquí juntos, luchando por nuestro amor». Sus palabras tocaron su corazón. «Yo también, Pablo. Estamos apenas empezando, y quiero que estemos juntos para todo lo que está por venir». María se dio cuenta de que el amor no era solo un sentimiento, era una elección,
una acción diaria de comprometerse y luchar por lo que amas. El futuro aún era incierto, pero con cada pequeño paso, ella estaba más segura de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La reconquista de la confianza y del amor no sería fácil, pero María sentía que ahora tenía las herramientas necesarias para continuar, y sobre todo se sentía lista para vivir plenamente, amando y siendo amada, con todas sus imperfecciones. Entonces, ¿te gustó la historia de María y Pablo? Si también has enfrentado desafíos en una relación, deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia. No te olvides de disfrutar, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias emocionantes como esta. Juntos, vamos a explorar los altibajos del amor. Hasta la próxima.